la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, para comentar todo esto ocurrido nunca visto. María Amparo, buenas noches. Y hay otra sentencia de la que podemos hablar también un poquito más adelante, que es a evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados Federal. Pero vamos primero con el caso de Guerrero y Michoacán y lo que ocurrió hoy en el tribunal con Salgado Macedonio y Raúl Morón. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, y en efecto, tal y como tú dices, es una cuestión inédita que se haya aplicado una pena máxima, pero que está en la ley, que yo pienso que el IFE no tenía para dónde hacerse y el tribunal tampoco, porque la ley no daba alternativa. Dice claramente que si el candidato ganador, los perdedores sí pueden tener otro tipo de multas, pero los ganadores tienen que haber presentado sus gastos de campaña. No lo hicieron y se aplica la ley con todo su rigor. Ojalá, eso sí te digo, Pepe, se siga aplicando la ley sin distingo de partidos, tanto por parte del INE como por parte del tribunal. Si tampoco lo cumple un candidato de la otra coalición o de los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, etcétera, que se aplique con el mismo rigor. Para mí tiene tres cosas que diría con respecto a esta votación que fue contundente, ni siquiera fue un 4-3 como muchos nos imaginábamos. Primero, lo que digo, prevaleció la ley, buena o mala. A lo mejor no nos gusta la ley, pero prevaleció esa ley. Dos, no prevaleció la voluntad presidencial, que desde mi punto de vista se entrometió defendiendo sobre todo a Félix Salgado Macedonio una y otra vez durante las mañaneras, durante las conferencias matutinas. Entonces, que se haya atrevido el tribunal o la mayoría del tribunal, pues es un revés a la preferencia revelada del presidente de la República, que no ceja en su esfuerzo por mandar mensajes al resto de los poderes. Y tercero, también muy importante, es que esto puede ayudar a reconstituir la relación muchas veces rota y muchas veces ríspida entre las dos autoridades electorales máximas, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por estos tres motivos yo celebro que así haya sido la votación y me reivindica con el Tribunal Electoral, Pepe. Estamos reviviendo con las protestas que se van a dar, de hecho ya están comenzando a ocurrir, las protestas por lo que consideran un atraco los morenistas. Estamos viendo otra vez la película que protagonizó en el papel estelar Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a la presidencia de la República. Lo fue 2 veces, sobre todo en 2006, cuando aquella derrota por 0.56% frente a Felipe Calderón del PAN puso en evidencia muchas cuestiones, y él planteaba justamente todo eso, que el sistema electoral, que las instituciones podían irse al diablo. No está mandando Morena, después de este fallo del tribunal, ¿no está mandando al diablo a las instituciones? Pues Morena sí está mandando este discurso, tampoco incendiario, de Mario Delgado, pero bastante previsible y bastante sin fundamento, que esto pues es un golpe a la democracia. Yo lo veo como al contrario, ¿sí? Un arropamiento a la democracia. Está bien, estoy de acuerdo con lo que dices. Morena, cuando no gana, y Andrés Manuel López Obrador en particular, cuando no ganan, dicen o bien arrebatan si pueden, o bien dicen que las instituciones están vendidas a los neoconservadores, o a los neoliberales y a los conservadores. Mañana veremos la reacción del presidente, porque pues Mario Delgado no se manda solo. No quiero imaginar el revés que se llevó el presidente López Obrador, insisto, porque él reveló su preferencia, no porque yo crea, él la reveló en las mañaneras. Y sí, vamos a ver una rebeldía por parte de Salgado Macedonio, y creo que no tiene razón, ya no hay instancia alguna, son inapelables las decisiones del tribunal. Esta no es ya una decisión del INE, Pepe, esto es una decisión tomada, y más les vale nombrar rápidamente un candidato
o candidata, porque ya se perdieron un tercio de la campaña. Entonces, ahora va a depender más de la estructura morenista que del candidato, sobre todo en Guerrero, porque era un candidato con una, como nos lo acabas de decir, Pepe, con toda exactitud, con toda precisión, era un candidato realmente muy popular, a pesar de que tuviera acusaciones, pues, de muchas cosas, entre otras de violación. Y hay un segundo revés para Morena que se da este día con esta otra sentencia del Tribunal Electoral, cuando el Tribunal Electoral está señalando que se prohíbe, pues, malutilizar la sobrerepresentación para tener más diputados de los que debería un partido político cualquiera. Ya no va a poder haber una mayoría que tenga el 16% de sobrerepresentación. Es lo que también acaba de aprobar el tribunal, evidentemente con la contra del presidente del mismo tribunal, el presidente Vargas. En este caso creo, Pepe, que la votación fue unánime, fue de 7-0, si no me equivoco. Y es, en efecto, la ponencia, y lo que se aceptó fue que no se vale hacer trampa, que es lo que se hizo por parte del PRI en el 2015 y por parte de Morena de manera mucho, digamos, con mayor intensidad en el 2018, que tú postulabas a tu candidato, pero lo postulabas por otro partido, y entonces tu número de votos bajaba y entonces te tocaban más de representación proporcional y luego ya te regresabas tú a tu partido, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que conocemos los mexicanos como el chapulineo, que en la Cámara te cambias de grupo parlamentario, no. Precisamente, María Amparo, tenemos los sonidos, ¿sí?, de cuando los señores magistrados del Tribunal Electoral dan a conocer esta resolución de poner fin a la sobrerepresentación. Lo ponemos al aire para que lo escuchemos juntos. Claro, pues. Están dirigidos a evitar distorsiones de facto que permitan conformar mayorías partidistas superlativas en detrimento de la representación de los demás integrantes de la coalición. La autoridad electoral tiene la facultad de definir criterios en la asignación de las diputaciones de representación proporcional para evitar la sobrerepresentación arriba del 8%. Tampoco es cierto que el Consejo General esté alterando las reglas del proceso electoral que ya se encuentra en curso, ya que el acuerdo, una vez más, se ciñe al procedimiento de asignación de curules previsto por el artículo 54 constitucional. Son las explicaciones que dan los magistrados del tribunal para poner fin, pues, a esas mayorías artificialmente creadas. En términos mucho más sencillos, Pepe, creo que con la propuesta de lineamientos del INE y la ratificación de estos por parte del tribunal, lo que se está violando, lo que se está evitando es que se vuelva a violar una cosa que no es ley, que es norma constitucional, que ningún partido puede tener más que 8% más de asientos en la Cámara de lo que sacó en las urnas. Ese es nuestro sistema. Si sacas 37% como sacó en 2018 Morena, no podía tener más que, sacó 37 más que el 45%. Y en cambio se le asignaron, por estas trampas que mencionó, se le asignó el 50% más 1. Y si esto lo abro a la coalición, Pepe, resulta que pues se llevaron más de 50 diputados de más de lo que la Constitución les permitía. Entonces, esto sí ya quedó claro, sienta precedente, no podrá haber. Y hay una cosa muy importante que votaron, Pepe, que lo sepa el público, en la ponencia del magistrado, se dice que el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, tendrá la obligación de revisar que el INE haya asignado los asientos en la Cámara de Diputados de forma que no se viole ni por medio punto porcentual el 8% que permite la Constitución. Así que hacen corresponsables a la Cámara de Diputados de esto. Para mí es fundamental porque obliga al INE
y obliga también a la Cámara de Diputados, Pepe. Queda claro, María Amparo, a reserva de ampliarlo y a reserva también de comentar lo que viene para el INE, porque seguramente habrá una ofensiva de Morena implacable para cambiar las leyes electorales y arrinconar al Instituto Nacional Electoral. Gracias, María. Sí, dime. No, tienes toda la razón, Pepe, ya lo anunció Ricardo Monreal, pues si nos quitan la mayoría, vamos a llamar a un proceso, a un periodo extraordinario para cambiar la ley electoral. Creo que es una mala amenaza, Pepe. Si hay alguna ley que debe de ser consensada entre todos los partidos, es la ley electoral, tenga la mayoría quien la tenga, Pepe. Muchas Ojalá gracias. y no se cumpla eso. Gracias, María Amparo. Estaremos pendientes. Hasta luego, Pepe.